tal, mis queridos amigos y hermanos que ven los videos que grabamos para compartir la palabra del Señor? Y hablando de compartir la palabra del Señor, podemos en esta noche hablar del buen uso de las Escrituras. Vemos que a través de los distintos medios, muchos suben videos compartiendo la palabra del Señor, pero nosotros tenemos que analizar cada uno de esos videos y ver si nos están compartiendo lo que realmente las Escrituras nos dicen. Sabemos que hay gente que usa las Escrituras a su propia conveniencia y esto no debe ser así en el siervo del Señor. Allí el apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, habíamos visto de cómo Pablo le hablaba a Timoteo de que debía sufrir como un buen soldado de Jesucristo, no enredarse en los negocios de esta vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También como el atleta luchaba legítimamente para ser coronado, y también el labrador cómo debía trabajar primero para participar de los frutos. Pero más adelante el apóstol Pablo le dice: la palabra de Dios no está presa. Podemos analizar aquellos tiempos en los cuales estaba viviendo el apóstol Pablo y el contexto en el cual vivía el apóstol Pablo y el contexto de nuestros tiempos. En nuestros tiempos vemos que a través de esta pandemia nos han dicho que tenemos que quedarnos en casa y que no tenemos que salir de nuestros hogares a no ser por un caso necesario realmente, y si no, quedarnos en casa. Y es por eso que las puertas del salón de nuestra congregación están cerrados en estos días. Y decir, bueno, si los salones están cerrados, entonces la palabra de Dios también está allí cerrada porque no se está predicando. Y yo diría que por el contrario, a través de las redes sociales, muchos se han animado a hacer videos para compartir la palabra de Dios. Yo soy uno de esos casos que me he animado a hacer videos porque necesitamos compartir la palabra de Dios con aquellos que son nuestros hermanos y también aquellos que son nuestros amigos y que necesitan de la palabra del Señor. Y hablando de necesitar la palabra del Señor, nosotros tenemos que darle un buen uso a la Escritura. Miren lo que dice el apóstol Pablo allí a Timoteo en el capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En primer lugar, el apóstol le va a decir a su hijo espiritual Timoteo que tiene que presentarse delante de Dios como un obrero aprobado. Y qué más lindo que ser aprobado por el Señor. Pero para ser aprobado para el Señor, nosotros tenemos que cumplir con ciertos requisitos que Él nos pide en su palabra para ser aprobados por Él. Qué lindo es cuando nos ha tocado, tal vez en nuestra época de secundaria o aquellos que van a la facultad, entrar y rendir un parcial, un examen y salir de allí aprobado. Muchas veces no importaba con cuánto aprobábamos, pero lo importante era ser aprobados. Y aquí Pablo le dice a Timoteo: presentate delante de Dios aprobado. Y podemos ver cómo Timoteo podía ser aprobado delante de Dios. Allí en el verso 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. En primer lugar, el Señor nos conoce. Nos conoce de tal manera el Señor que dice que no se cae un cabello de nuestra cabeza sin que Él lo sepa. El Señor nos conoce y dice: el Señor conoce los que son suyos. Pero también nos dice que se aparte de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. No podemos usar el nombre de Cristo en vano. No podemos utilizar el nombre de Cristo para hacer negocios. Debemos apartarnos de toda clase de iniquidad si invocamos el nombre del Señor. Y dice en el verso 19: pero en una casa grande no solamente hay utensilio de oro y de plata, sino también de madera, de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles.
Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Si queremos ser instrumento útil para el Señor, debemos limpiarnos de estas cosas para ser dispuestos para toda buena obra. El verso 22, tan conocido por muchos, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Le dice aquí que huyera de las pasiones juveniles, pero también le dice, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz. ¿Con quién? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y podemos ver que había un dicho en el mundo que dice, dime con quién anda y te diré quién eres. Y acá le dice, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Le dice, mira, Timoteo, hay gente que no ama a Dios y hay gente que ama a Dios. Hay gente que tuerce las escrituras y gente que traza bien las escrituras. Vos juntate con aquellos que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Y qué es tener el corazón limpio? Es tener el corazón perdonado nuestros pecados por el Señor. Aquellas personas que han limpiado sus pecados a través de la sangre del Señor Jesucristo, que un día se han arrepentido y le han pedido perdón al Señor Jesús. Con esa clase de personas júntate, le dice. Entonces nosotros debemos también tomar este consejo del apóstol aquí a Timoteo, a su hijo espiritual. Pero también le dice en el verso 23, pero desecha las cuestiones necias, insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrige a los que se oponen. Le dice en primer lugar que no debía ser contencioso, que no debía ser causa él de problemas y de contiendas con los demás, sino al contrario, dice, tenés que ser amable para con todos. ¿Cuánto cuesta ser amable con todos aquellos que nos rodean? Sabemos que hay personas que son dóciles y fácil de tratar y que nos gusta pasar tiempo y compartir con ellos porque son tal vez de nuestra misma espíritu, compartimos muchas cosas en común y entonces no es fácil tratar con ellos. Pero hay gente que son ásperas. Hay hermanos que son un poquito revoltones, podríamos decir, y nos cuesta tratar con ellos. Y dice, tenés que ser amables con ellos también. Tenemos que ser amables con todo, mostrar amabilidad. El Señor, sin lugar a duda, él era amable para con todos sus discípulos, aún con el mismo Judas, el Señor era amable. Y también le dice, apto para enseñar. Tenemos que ser aptos para enseñar. Tenemos que estar preparados espiritualmente y también escrituralmente, enseñándonos cada vez más y más a través de la palabra de Dios para poder enseñar a otros. No, es imposible que nosotros podamos enseñar algo sin antes haberlo recibido. Entonces tenemos que ser aptos para enseñar, dice, también tenés que ser sufrido. Ya habíamos visto cómo el soldado sufría penalidades. El apóstol Pablo había sufrido por cárcel a causa del Evangelio y nosotros muchas veces vamos a sufrir también a causa del Evangelio. Y dice, con mansedumbre el siervo del Señor corrige a los que se oponen. Tenemos que ser manso, hermano. Dice el mismo Señor, aprendid de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuánto a veces nos cuesta ser manso? Ojalá que podamos ser mansos. Esto en primer lugar era presentarte a Dios como un obrero aprobado. Para ser aprobado por Dios tenemos que cumplir con estas cosas. Pero también le dice allí en el verso 15 que usa bien la palabra de verdad. Pablo le va a decir a Timoteo y le va a aconsejar que usara bien la palabra de verdad.
Pero vamos a ver en el verso 16 al 18 que había gente que no usaba bien la palabra de verdad, que había gente que no trazaba bien las escrituras. Dice, en primer lugar, el apóstol Pablo le dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himneos y Fileto, porque se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Hermanos, cuando la palabra de Dios no se usa correctamente, cuando se dice ciertas barbaridades como se estaba diciendo aquí, que la resurrección de Cristo, que la resurrección ya había sido efectuada, trastornan la fe de algunos. Y muchos se desvían tras esas necias palabrerías de estos hombres insensatos. Pero nosotros debemos usar bien la palabra de verdad, hablar con total autoridad y con total certeza de lo que estamos diciendo, escudriñar las escrituras de tal manera de que podamos conocer bien las escrituras y así no errar al blanco. Y Pablo le va a decir más adelante a Timoteo, porque el consejo era que usara bien la palabra de verdad. Entonces le dice en el capítulo 3, en el verso 14, le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Verso 14, pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Qué hemos aprendido nosotros? Hemos aprendido del Señor, persistamos en esto. El persistir quiere decir tener confianza, seguridad en lo que hemos aprendido. Y que el persistir nos habla a través del tiempo, mantenernos firmes. A pesar de los tiempos que podamos vivir, seguir confiando en el Señor, persistir en lo que hemos aprendido a través del tiempo. Sea cual sea nuestra situación, debemos persistir. También dice, y te persuadiste. Y el persuadir nos habla de la confianza que nosotros tenemos en el Señor. De quién nosotros hemos aprendido y de quién hemos recibido estas cosas. Aquí el apóstol le dice, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Acá podemos ver que las escrituras son sagradas, las cuales, dice, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La fe es en Cristo Jesús. Dice una gran verdad bíblica en el capítulo 3, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué bueno que es nuestro Señor. Él a través de la Escritura nos prepara para toda buena obra. Pero debemos trazar bien las Escrituras. La Escritura que es la palabra de Dios. La Escritura es inspirada por Dios. Nunca las Escrituras fueron traídas por voluntad propia del ser humano, sino que Dios ha hablado a los siervos en la antigüedad y lo ha inspirado a escribir las Escrituras. Es Dios mismo que utilizó a los apóstoles, que utilizó a los profetas, los utilizó como si fuesen lapicera y él mismo escribió su palabra, la palabra de Dios que es la mente moral de él. Lo que Dios piensa en su esencia está en la Escritura. Entonces nosotros tenemos que compartir las Escrituras, sí, pero trazar bien las Escrituras. Hablar a claridad para que los demás puedan entender el mensaje el cual estamos transmitiendo, que son buenas nuevas.
Sabemos que Dios tiene misericordia para con todo el mundo y Él está esperando que cada uno de nosotros nos lleguemos adelante de sus pies y le pidamos perdón. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que podamos meditar en la palabra del Señor, que podamos nutrirnos de su palabra y así poder compartir con los demás un buen mensaje de la palabra de Dios. Así que quiere el Señor que cada uno de nosotros podamos estar en esta carrera en la cual el Señor nos ha puesto y presentarnos en primer lugar delante de Dios aprobado y en segundo lugar que usemos bien la palabra de verdad. Quiere el Señor que haya sido de bendición este video, este mensaje y que lo podamos compartir con nuestros seres queridos y con aquellos que todavía no tienen al Señor Jesucristo. Y aquellos que todavía no tienen al Señor Jesucristo, dos cosas me queda decirle. En primer lugar, que el Señor le ama y que el Señor está esperándole con los brazos abiertos para que se arrepientan de sus pecados. Y en segundo lugar, que si aceptan a Cristo como Salvador, van a tomar la mejor decisión de su vida. Así que le animo a aquellos que no son del Señor a conocerle al Señor, a arrepentirse de sus pecados y el Señor les perdonará. Que tengan una buena noche y que el Señor les bendiga a cada uno de nosotros. Hasta pronto, nos vemos y hasta la próxima. Amén.